Especial de prensa en Iquique Televisión. Hoy estamos con la arquitecta especialista en gestión de riesgo de desastres, Claudia Galás. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy buen día, Cari. Muy bien, gracias. Eh, Decidimos invitarte, Claudia, porque los 22 de mayo de cada año se conmemora un año más del terremoto de Valdivia, que fue el 22 de mayo de 1960. En este año se celebran 64 años y a la vez se instauró el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales. Cuéntame un poco por qué se instaura este día y cuál es el objetivo. Bueno, en el 2021 se aprobó este proyecto de ley que llevaba algunos años discutiéndose, porque se veía la necesidad de que en Chile necesitábamos recordar, hacer una especie de memorial, y el evento que gatilla, como tú dijiste, es el terremoto de Valdivia, que es el terremoto, el megaterremoto, un cataclismo, el más grande ocurrido en el mundo, medido por los instrumentos disponibles a la fecha, que es un terremoto de 9,5, o sea, tremendo, y tuvo unos impactos tremendos en la población, en regiones, tuvo un tsunami, el Riñiguazo, que es otro evento, erupción volcánica. Realmente, para la gente que se debe acordar, los que vivieron en el sur de Chile en esa época, fue un acabo mundo, terrible, terrible, el mayor evento del que se tiene registro. Ujú. ¿Cuánto Y tiempo duró? Chile mira, el sismo ocurrió un día domingo, eso es importante. Un día domingo a las 3:11 y duró 10 minutos. Los que recuerdan el terremoto del 2010 duró 3 minutos y algo. En el 2014 en Tarapacá entiendo que fueron 2 minutos y algo, el más grande. Imagínense lo que es 3, 4 veces más que eso. Las personas comentaban que estaban lavando la ropa, de la artesa se iba el agua, era una cosa tremenda. La gente no se podía mantener en pie, agarrados de los muros, la gente se caía, se desmoronaba todo. Muchas viviendas de madera se deformaron completamente y colapsaron de inmediato las edificaciones. Perfecto. Fue una experiencia tremenda. Desde ahí en adelante cambió de alguna forma la historia de Chile respecto a los desastres, Sí, cambiaron algunas normas de construcción, cambió qué claro. cosa. Bueno, siempre en Chile hemos sido bien reactivos. Desde 1906, que es el primer evento que fue un terremoto también, se crea el Servicio Sismológico Nacional. Ya. Después vuelve a ocurrir otro terremoto en Chillán, muy destructivo, Mm. en el año 39, y se crea la Sí, Corporación de Fomento y el Ministerio de Economía y Reconstrucción, que era un ministerio para la reconstrucción porque quedó todo en el suelo. ya. Y después, en 1960, se crea la Oficina Nacional de Emergencia en el año 64, porque no había un organismo responsable de atender las emergencias. Entonces, el Estado dijo, ¿cómo es posible que no tengamos a nadie experto en esto? Y se crea la ONEMI, en esa época, hoy en día es Senapred, y una Ujú. serie de códigos de construcción que hicieron revisar nuestros parámetros de construcción. Ya Chile desde el año 30, 40 tiene normas constructivas que se habían respetado, pero claramente fueron insuficientes. Y a partir de ese evento que fue tan grande, se empiezan a revisar los códigos de construcción y a establecer mayores exigencias. Esto ha ido mutando, tuvimos después, con cada evento se van revisando las normas. En el 85 hay una revisión, en el Es 2010 verdad. hay nuevas exigencias. Y, por ejemplo, se establecen algunas normas territoriales, como por ejemplo en el Tarapacá el suelo salino. Es muy Ya. importante para la región de Tarapacá esa condición que los hace muy vulnerables frente a terremotos, no solo por el movimiento en sí, el mismo movimiento tiene tsunami y además podría generarse un proceso de licuefacción, que lo que podría ser mucho más dañino, especialmente en altos pisos. Perfecto. Ahora, Claudia, ¿cómo sientes que como país hemos avanzado en esto? Porque si bien es cierto, tú me dices, mira, se han ido creando nuevos servicios, nuevas normas, nuevas leyes en materia de construcción y todo lo demás, ¿cómo va avanzando la población en cómo reacciona frente a esto? Porque el miedo te da igual, teniendo o no teniendo la capacitación necesaria. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo ves que los chilenos vamos preparándonos para esto? ¿Estamos como los japoneses, por ejemplo? Sí, no, bueno, lamentablemente hay una brecha enorme de nuestro país en lo reactivo y en lo preventivo, ¿ya? Desde el año 60 a la época se han creado instituciones, se creó la ONEMI, pero recién hace 2, 3 años este servicio de respuesta, la Oficina Nacional de Emergencias, que Mm. solo te entregaba el nylon, ya tratemos de curar a la gente, sacarlo, se transformó en un servicio de prevención y respuesta. O sea, la prevención y respuesta no estaba instalada
en el corazón de la gestión del riesgo ¿Y desastre. está ahora? Ahora se ha ido instalando hace ya 2, 3 años con mucha dificultad porque el sistema público es un organismo que cuesta moverlo, es como un gran buque que hay que moverlo y cuesta porque hay todo un aparataje, una estructura, faltan más planes. Hay inversión, por supuesto que Chile está a nivel regional muy bien evaluado respecto a su normativa, a su exigencia, pero hay muchas brechas respecto de Japón, por ejemplo, la inversión que ellos tienen en el territorio no solo frente a los terremotos, sino que también frente a eventos de origen climático, los aluviones, Ya, los incendios. No solo de terremotos viven los desastres en Chile. Ya ya. tenemos una serie de eventos que cada vez van a ser más frecuentes y más impactantes. Imagínate ahora tenemos una lluvia y, perdón ser centralista, pero en la región metropolitana hay muchas zonas sin electricidad. Sí, Ahí claro. van a haber zonas sin agua. Entonces, ¿cómo es posible que una capital, una metrópolis como Ujú, Santiago de mm. Chile, llueve unos milímetros que no es lo más alto y colapsa? Colapsa las Perfecto. estaciones de metro. Entonces, ahí hay una brecha importante que en otros países sí se ha ido invirtiendo mucho. No, no significa que Chile no haya hecho una inversión, pero claramente y ante los hechos sigue siendo insuficiente. Claudia, ahora, ¿por qué se llama desastres socionaturales? Ya, esa es una excelente pregunta. El terremoto Valdivia viene de una amenaza conocida por todos, ¿cierto? Un terremoto. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene eso de socio natural? ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer ante un terremoto? La naturaleza es así, un 9,5. Pero ese terremoto no habría impactado igual, a pesar de que fue un cataclismo, sobre construcciones sismo resistentes, por ejemplo. O el terremoto de Iquique 2014, para llevarlo un Ujú, poco más a nuestro público, ¿verdad? ujú, Si hubiésemos tenido una área delimitado, por ejemplo, las zonas donde se podían construir, las condiciones de vivienda, en Iquique existía mucha precariedad preexistente, muchas construcciones, autoconstrucciones. Entonces, si bien la amenaza es gatillante del evento, el que sea un desastre depende mucho de las decisiones que tomamos los seres humanos. Por ejemplo, ¿dónde me voy a ubicar? ¿Sobre suelo salino? ¿Sobre una duna? Voy a construir mi vivienda en una quebrada, por ejemplo, con materiales de reciclaje, con autoconstrucción, sin cumplimiento normativo. Sé dónde evacuar, por ejemplo. ¿y todo Entonces, eso a cómo veces lo la ves en gente, Tarapacá? ¿Cómo yo ves creo esos que aspectos? Tarapacá ha mejorado bastante en los últimos 10 años porque se han hecho muchos ejercicios de evacuación, pero sin duda sigue estando al debe el tema de la informalidad en la autoconstrucción por una parte, y la precariedad preexistente. Hay muchas viviendas, muchas soluciones habitacionales que vienen del gobierno, vienen de Servios o antecesores, en que se entregó una caseta sanitaria. Y la gente amplió eso o lo cambió como pudo. Pero lamentablemente no tienen un cumplimiento normativo. Son dueños del terreno, pero no cumplen con las normas urbanísticas, con las condiciones básicas estructurales para que pueda resistir un terremoto como el que tuvimos el 2014, ni siquiera un 9,5, ya porque eso seguramente es mucho pedir, pero que pudiéramos resistir nuevamente un 8,2, ahí Ujú, hay una brecha muy importante. Y lo antiguo de las edificaciones. Hay muchas edificaciones muy antiguas que no tienen, por ejemplo, su sistema eléctrico actualizado. Y perfecto. eso, a partir de un terremoto, también se pueden producir incendios, explosiones, fallas en la electricidad, incendios en vivienda, deslizamientos. Entonces, ahí hay mucha brecha y mucho trabajo por hacer en la región de Tarapacá. Ok. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. A ustedes, Cari, saludos. Saludos. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con Claudia Galaz, arquitecta especialista en gestión del riesgo de desastres.